Ahora, veamos si es cierto o no que necesitamos más impuestos. ¿Qué dice la evidencia comparada? Vamos, qué dicen los datos. Primer dato que para mí es súper importante, porque tiene que ver con la eficacia y eficiencia del Estado. ¿Cuál es el rol de un Estado? En general, nosotros, por cierto, ahí donde estamos, vivimos la subsidiariedad con pasión, ¿cierto? La asimilamos, creemos en ella y la tratamos de aplicar siempre. En esa lógica, el Estado cumple un rol redistributivo, ¿cierto? O sea, yo recaudo plata, que en el caso de Chile está en un rango de 82.000, 84.000 millones de dólares todos los años, y eso está desde el 22-24% del PIB, y lo transforma en políticas públicas, salud, educación, etcétera, para aquellas personas que necesitan apoyo o para subsanar algunas fallas del mercado, son naturales. Entonces, uno de esos roles fundamentales es reducir la desigualdad, ¿cierto? Medida por el Gini, ¿cierto? 1, total desigualdad; 0, total igualdad. Chile está en la mitad, estamos en torno al 0,5. Bueno, algo que es interesante es que antes de impuestos y transferencias, es decir, de recibir la plata y de transferirla, la desigualdad de Chile es la misma que Alemania. La misma que Alemania. Pero ¿qué pasa después de la acción del Estado? Es decir, yo recaudo y redistribuyo. Nosotros nos quedamos igual. El Gini baja un poquito, ¿no? De 0,49 a 0,46. Y en la OCDE baja de 0,47 a 0,31. En Alemania, más o menos esa magnitud. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque significa que con la plata que recaudamos, no somos capaces de reducir las desigualdades que se generan. Tenemos un Estado que es ineficiente a través de sus políticas públicas para generar mejores condiciones de vida para las personas. Después, veamos la carga tributaria, ¿no? ¿Cómo está en Chile y cómo está en la OCDE? La carga tributaria en Chile hoy día llega a 22% del producto. Eso es. Y si uno mira los informes de la OCDE, va a ver en todos los informes, y todos van a encontrar ustedes eso, que la carga tributaria en la OCDE está en torno al 35%, más o menos. Pero hay una gran trampa ahí, que hay que controlar por algunas variables. Por ejemplo, seguridad social. ¿Por qué? Seguridad social es una parte enorme de la carga tributaria en la OCDE, porque ellos tienen fundamentalmente modelos de bienestar y la seguridad social está incorporada dentro de las cuentas fiscales. Si nosotros controlamos por ingreso, contribuciones de seguridad social y estructura poblacional, vamos a llegar a la conclusión de que la brecha real con la OCDE es de 1,8 puntos del PIB. No es de los 8, 10 o 12 que señalan algunos. 5 dicen ahí los más conservadores. La brecha real es de 1,8. Ese es el orden de magnitud. El gobierno, recordemos que su propuesta tributaria original pretendía recaudar 4,2 puntos del PIB. Así, de este porte. Y nuestra brecha es la mitad, 4,2. Después bajaron a 3,6. Hoy día no sé en cuánto van a estar, porque 1,6 el proyecto antievasión, y veamos cuánto quieren recaudar con las otras iniciativas. Pero esto es súper importante, ¿eh? Porque esto muestra, si queremos compararnos con la OCDE, que es una alternativa y que nos encanta, bueno, comparemos peras con peras. Ya, ahora hagamos otro zoom y miremos la distribución de la recaudación tributaria. ¿Cómo? A través de, y básicamente aquí es simple, simplifiquémoslo en el mundo. Tributación de las personas, tributación de las empresas, IVA, y tenemos los impuestos territoriales o la propiedad. Es evidente dónde está la brecha con la OCDE. Nosotros recaudamos más como proporción del PIB en las empresas que la OCDE. Y la gran brecha está a nivel personal. Esa es la gran brecha. Algunos, entonces, la pregunta es, bueno, supongamos que nuestro benchmark es la OCDE y queremos que las barritas sean del mismo tamaño en todo. Esa es una alternativa. Si esa fuera la alternativa, lo que cae de cajón acá
es que tenemos que bajar el impuesto corporativo y tenemos que subir el impuesto a las personas. Hoy día, cuando uno mira si uno hace otra forma de ver esto y ve cómo se distribuye la torta en Chile respecto de la carga tributaria, vamos a llegar a la conclusión que más del 40% de nuestra recaudación es IVA. Más del 40%. Por eso algunos, cuando dicen que hay que bajar el IVA, hay que ser cuidadoso. Es verdad que el IVA tiene muchos problemas, etcétera, pero bajar el IVA significa mermar de manera muy significativa la recaudación fiscal, sobre todo con los niveles de crecimiento que están proyectados para los próximos años. Pero en el caso personas, la pregunta es, ¿cuál es la solución? Si uno va al libro, la solución del libro es simple. Es que hay que aumentar la base de tributación. En la OCDE, 3 de cada 4 trabajadores paga impuestos. En Chile, 1 de cada 4 trabajadores paga impuestos. Ya, esa es la solución del libro. Vamos a las políticas públicas reales. La política pública real significa que usted tendría que meterle impuestos, aunque sea poquitito, 10.000 pesos, 5.000 pesos, lo que sea, a personas que tienen ingresos bajo los 830.000 pesos. Bajo los 830.000 pesos. Recordemos que el percentil 75 está ahí. Y uno podría avanzar hasta el percentil 50. ¿Qué significa eso? Que una persona que gana 502.000 pesos tendría que pagar. ¿Es políticamente viable eso? Yo no veo ningún gobierno que se atrevería a hacer una cuestión de esa índole. ¿Es posible hacerlo progresivo con algunos mecanismos, como por ejemplo fijar los umbrales? Sí, se puede hacer. Y en la medida que vayan aumentando los ingresos, entonces el umbral se va corriendo y yo voy sumando más base de tributación. A las empresas no le podemos sacar más plata. No le podemos sacar más plata. De hecho, ganaríamos mucho, y es parte de las propuestas que yo tengo, si bajáramos en forma progresiva e importante la tributación a las empresas para llegar a un impuesto flat del rango al 22 al 20%. Ganaríamos mucho por la creación de puestos de empleo, la generación de inversión que eso generaría. Pero hay que ser cuidadoso con el impuesto a las personas, porque aun cuando la técnica diga lo que hay que hacer, políticamente yo no veo un camino posible para que eso pueda avanzar en el corto plazo. Esto me lo voy a saltar porque es un poquito aburrido, pero entonces, si es que tenemos un escenario económico que no funciona, estamos mal. Tenemos una reforma tributaria que no apunta a los elementos centrales, porque lo que dice es que va a reducir la evasión de una manera que no va a ser capaz, que le entrega un poder de control total al Servicio de Impuestos Internos con una gobernanza que no da garantías. Y por el otro lado, vemos que la evidencia internacional nos muestra que hay una brecha de recaudación con la OCDE, pero que es mucho menor de lo que muchos dicen, que está en torno al 1,8% y no sobre el 6% del PIB. Y por el otro lado, que las soluciones no son fáciles desde el punto de vista político en materia tributaria. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿O qué podemos ofrecer como alternativa? Y para mí la respuesta es simple, pero es difícil de encarnar. Lo primero, y que es contraintuitivo para muchos políticos, es que si de mí dependiera y estuviéramos en una especie de congreso no deliberante, yo no subiría ningún impuesto. Ninguno. Ni a las personas, ni a las empresas, ni territorial, ni nada. Absolutamente nada. Ya tenemos royalty minero. Eso ya se aprobó. Royalty minero recaudaría 0,5 del PIB. Esos son 1.500 millones de dólares. Es plata suficiente para, si es que alguien quisiera, subir la pensión garantizada universal a 250.000 pesos con una cobertura incluso mayor. Y en régimen, es plata suficiente. Y ojo con el ampliar la base de tributación, porque hoy día al menos no es viable en el largo plazo, y Ignacio Briones en eso lo ha propuesto muchas veces. En el largo plazo uno sí podría plantear una hoja de ruta, pero para que eso políticamente sea viable, hay que generar un transitorio largo, y que probablemente se empiece a implementar en un gobierno distinto de aquel gobierno que lo aprobó. Segundo, que ha sido súper poco pescado, es poco sexy, nadie quiere hacer la pega,
pero hay mucho camino por recorrer en mejorar la calidad del gasto público. Déjenme darles solo un ejemplo que es bien evidente, que es en educación. Ustedes saben que, voy bien, pasado los 20 minutos, 37, perdón. Ustedes saben que en educación, Chile gasta lo mismo que la OCDE. ¿Sabían eso, no? Gastamos la misma plata que la OCDE. Está en torno a los 3,8, tengo aquí el dato, 3,8 puntos del PIB, más o menos. Lo mismo que Alemania, que Nueva Zelanda. ¿Alguien podría decir que la calidad de la educación en la OCDE, la educación pública, es la misma que la calidad de la educación pública en Chile? No. ¿Cuál es la diferencia que hay en la OCDE y que hay en Chile? Es cómo se gasta. La OCDE tiene una pirámide de gasto. ¿Qué significa eso? Que pone los recursos en la base. Y que hacia arriba va entregando el Estado cada vez menos recursos. Chile tiene una pirámide invertida. ¿Qué significa eso? Que la gran cantidad de plata nosotros la gastamos en la educación superior. Cuando no hay nada que hacer. Nada que hacer. ¿Ah? La gastamos en gratuidad, en el CAE, que es una buena política pública, a mi juicio. El CAE es una beca si es que yo no tengo empleo. Es una beca, no paga nada. Y además caduca, puede 15 años. Y es un crédito muy blando y muy conveniente para quien efectivamente le va más o menos bien en la vida. Y lo que tenemos que hacer es primera infancia. Los 4, 5, 6, 7 años. Ahí se genera toda la atracción, sobre todo en contextos donde hay un capital social y cultural desmejorado. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Por lo tanto, la calidad del gasto público es esencial. Cómo se distribuyen esos recursos, cómo se gastan. Hay muchos estudios, uno de esos lo hicimos con Felipe Larraín, gran amigo del ministro de Hacienda, y detectamos que a partir de 3 instrumentos es posible de manera razonable ahorrar y reasignar entre 0,5 a 1 punto del PIB por año. Eso estamos hablando entre 1.500 y 3.000 millones de dólares por año. ¿Cuáles son las 3 grandes fuentes de pérdida de recursos del Estado? La primera son nóminas salariales abultadas. Los datos del INE, que son reales, a pesar de que algunos ministros han tratado de desconocerlo, en el periodo, en el año 2022, se aumentó en 100.000 funcionarios públicos en el Estado. Saquen ustedes sus cuentas. La remuneración promedio de un funcionario público, según datos oficiales de la DEPRE, hoy día son 1.680.000 pesos. Multipliquen eso ustedes por 100.000, asignen cierto flujo, y vamos a llegar que eso significa un incremento anual en torno a los 1.800 millones de dólares para el Estado. Una cosa es la alta dirección pública, que me tocó presidir, y que uno hace filtros de mérito y demás, pero en el resto de la administración no existen esos filtros de mérito. Por lo tanto, estamos llenando de operadores políticos, de personas que no tienen las calificaciones, a costo de todos los contribuyentes. Primero. ¿Cuál es la solución ahí? Con el stock hay poquito que hacer. Es súper difícil sacar a la gente, están los principios de confianza legítima en la Contraloría, en fin. Pero el flujo es distinto. Y usted puede cerrar la llave hacia el futuro. Y eso se puede hacer por ley. Se puede hacer en la ley de presupuesto de la nación. Si uno mira la evolución del empleo público, y esto es impresionante, en Chile en los últimos 10 años, la masa salarial privada creció un 9%. La masa salarial pública en los últimos 10 años creció un 52%. 52%. 5-1. En la OCDE el crecimiento es 2-1. Algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Segundo, compras públicas que pagan sobreprecio. Según un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, organismo autónomo, el año 2020, demostró que el Estado todos los años paga sobreprecio por cerca de 840 millones de dólares. Esta información pública está disponible. ¿Por qué? Porque entre otras cosas existen los llamados convenios marco, que tú licitas un precio, se cierra el precio durante 6 años y no hay competencia en ese periodo. Y por lo tanto, por saltarse la fila y generar procedimientos más expeditos, el Estado termina pagando más que si yo voy y cotizo el pasaje y lo pago directamente en Sky, en LAN o lo que sea. Y finalmente, programas gubernamentales mal evaluados. Hoy día hay cerca de 700 programas en el Estado. De esos 700, un 43% tiene una evaluación deficiente de la DIPRES. Eso significa
que los recursos no llegan a quien tiene que llegar. Experiencia en la pandemia, transferencias monetarias directas. El IFE universal, muy cuestionado, algunos dicen demasiados recursos al final. Más allá de esa crítica, ¿qué era el IFE? Era una transferencia, era un cheque para la familia. Nosotros llegamos al análisis de que transferir 25.000 millones de dólares, que es un platal enorme, significó una cadena de producción donde estaban involucradas aproximadamente 150 personas. 150 personas. En la cadena de valor del Servicio de Impuesto Interno, Tesorería General de la República, Banco Estado, Ministerio de Desarrollo Social. Con 150 personas logramos transferir 25.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con los programas gubernamentales? Que de cada 100 pesos, aproximadamente 30 terminan llegando al modo de una prestación o servicio de transferencia a las personas. Y 70 se pierden en el camino en la infraestructura, oficinas, pago de sueldos y demás. Transferencias monetarias directas es una forma simple de imprimir el principio de libertad y de confianza en las decisiones que toman las personas y de reducir la burocracia en el Estado. Incentivos pro inversión, esto ya se lo comentaba. Las empresas tenemos una economía pymeizada. ¿Qué significa eso? Que tenemos más del 99% de las empresas en nuestro país son pymes. Y estas empresas generan más o menos la mitad del empleo y una fracción muy pequeñita de la riqueza. La riqueza en general la generan las empresas grandes. Las empresas grandes. Y tenemos pocas empresas medianas y con capacidad de crecimiento. Esto en buena medida se debe también a nuestro sistema tributario. Nosotros no tenemos incentivos para que las empresas crezcan. ¿Por qué? Piensen ustedes que las empresas chicas, hasta 75.000 UF, pagan 10% de impuestos, 12,5. Pero si yo empiezo a vender por sobre eso, ¿cuánto pago? 27%. 27%. Entonces, no hay incentivo para que las empresas pequeñas vayan evolucionando. Y esto yo estoy de acuerdo con Claro. Yo creo que tenemos que llegar a un impuesto flat de en torno al 20%, para todas las empresas. Congelar. Tenemos que tratar de reducir la cantidad de pymes, no porque se vayan perdiendo, eliminando, sino porque vayan creciendo, creando valor y transformándose en empresas más grandes, más productivas, con más márgenes y que generen más empleo. Y para eso la baja del impuesto corporativo es súper importante. Mercado laboral, esto ya lo hemos conversado, tenemos 1.200.000 personas sin pega, esa es la verdad, 27% informales, y esto no va a cambiar. Es súper estructural la informalidad. No va a cambiar. Pero sí tenemos algunas experiencias que han funcionado en el pasado y que nos pueden servir. Por ejemplo, el año 2021 se creó el IFE laboral. ¿Escucharon hablar del IFE laboral? A todos le poníamos IFE porque el IFE era una marca que está consolidada y dije, ya, bueno, IFE laboral. No tiene nada que ver con el IFE universal, pero el IFE laboral. ¿Qué es lo que hacía el IFE laboral? Lo que nosotros hicimos fue decir, ¿sabe qué? Invitemos a los expertos. Y llamamos a Joe Ramos, llamamos a David Bravo, a la Cecilia Cifuentes, si mal no recuerdo. ¿Qué podemos hacer para incentivar el empleo formal? En Chile, hasta ese momento, todos los subsidios que tenía el Estado eran a la demanda de empleo. Esto es al revés. La demanda de empleo es el empleador que contrata. Pero acá lo que teníamos era personas que no se atrevían a salir a buscar empleo por la pandemia, tenían problemas prácticos, en fin, y había que incentivarlos a que fueran a buscar empleo. Por lo tanto, cambiamos el subsidio a la oferta, es decir, al trabajador. ¿Y qué es lo que hicimos? Creamos un subsidio de 250.000 pesos todos los meses, por 6 meses, para todas las personas que nos demostraran que tenían un nuevo empleo formal, con la liquidación. Ese instrumento, con un cargo estatal razonable, permitió recuperar 1.000.000 de empleos. 1.000.000 de empleos que se recuperaron porque la gente entendía, valoraba el premio de encontrar un empleo formal, con cotización, con protección social, etcétera, etcétera. Hoy día la situación es otra. El problema es que no estamos generando empleo, por lo tanto hay que cambiar el instrumento. Pero estos ejemplos nos sirven para poder identificar qué herramientas podemos generar. La participación laboral femenina, que ya lo he comentado, 50%, la de los hombres está al 70%, la de las mujeres 50%. Esa brecha, estamos perdiendo mucho valor y mucha oportunidad en la economía. Y finalmente, para no aburrirlo, la reforma educacional al aula. Esta es una gran oportunidad, no en este gobierno, sí, pero sí para el próximo, de hacer una contrarreforma educacional
que permita volver a los aprendizajes de los niños. Todas las reformas educacionales en Chile en el último tiempo han sido administrativas, como los servicios locales de educación, que no cambiaron en nada, de hecho perjudicaron el aprendizaje de los niños. Ahora tenemos que ir a los profesores, tenemos que generar los aprendizajes, invertir más recursos en la base de la pirámide, etcétera, etcétera. Porque si queremos avanzar en productividad y en mejorar los salarios, tenemos que mejorar los estándares educacionales. Si es la única reforma a largo plazo que nos va a servir. El problema de esto es que esto no genera ni un voto. No genera ni un voto, a los políticos no les interesa. Pero hay que promoverlo porque esto es lo que va a hacer la diferencia. Y finalmente, la reforma previsional. Aquí hemos hecho propuestas con Bernardo Larraín, con la Carlos Fernández, en fin, y esto está disponible para los partidos, lo hemos conversado en distintos niveles. El gobierno quiere reparto y rol estatal, fundamental. Eso es. Control del mercado de capital. Terminar con la AFP y todo eso. Cuando uno mira hoy día una pensión, hagan cualquier pensión, una pensión de 200.000 pesos, de 400, de 1 millón. De cada 100 pesos de esa pensión, 70 pesos son rentabilidad. Y 30 pesos son el aporte de capital que hizo el trabajador. Yo algo sé de economía y invierto, no hay ninguna inversión que haya triplicado mi capital. Ninguno de nosotros podría hacerlo mejor que la pega que hicieron las AFP en su momento. Ninguno. ¿Cuál es el problema para adelante? Que las rentabilidades no van a ser las mismas. Por distintos factores. La economía no va a crecer igual, esta plata que está en el mercado, en fin. Y cuando miremos una pensión, cualquiera sea el monto, 20 años más, miremos esos mismos 100 pesos, vamos a encontrar que la rentabilidad va a ser 50 pesos o 40, y el resto del aporte de capital. Por lo tanto, es imperativo subir los puntos de cotización, porque la plata cada vez va a rentar menos. Eso es lo primero. Efecto negativo de subir los puntos de cotización, mercado laboral. No podemos subir 60% la carga tributaria de las empresas pensando en las cotizaciones, porque eso va a pegarle un pencazo a los salarios, al empleo y a la informalidad. Hay que hacerlo gradual, mucho más gradual para que el mercado se acomode. Segundo, todo tiene que ir a cuentas individuales. La evidencia muestra que eso es lo que genera, no solamente hace sentido con las personas, sino que lo que genera también mayor rentabilidad. Tercero, si es que vamos a crear algún órgano estatal, tiene que ser en igualdad de condiciones con el sector privado. Hoy día la ley lo que establece es que todos aquellos aspectos que sean deficitarios del ente inversor va a ser subsidiado por el FIP. Y eso lo que va a hacer es que en las licitaciones apueste a bajo costo y por lo tanto se van a ganar todas las carteras. Eso es completamente inaceptable. Y por lo tanto, el gran foco de una reforma previsional tiene que ser el ahorro. El ahorro es el motor de la inversión. Sin ahorro no hay inversión. Y es la única forma que tenemos en el mediano y largo plazo de tener mejores pensiones. Y la solidaridad, que se ha discutido mucho de dónde tiene que venir, no puede ir de cuenta de los trabajadores. La solidaridad tiene que financiarse con impuestos generales. Eso es lo que ha funcionado en Chile y es lo que permitiría que esto fuera un sistema más justo y más eficaz. No reparto ni el control del Estado del mercado de capital.